La noche que conocí a Alejandro, me tomaba mi tercer cortado a las 2 de la madrugada y me preguntaba si los fiscales exitosos se supone que deben sentirse tan vacíos después de ganar un caso que había consumido 6 meses de mi vida. El bar estaba casi vacío, las sillas apiladas sobre las mesas como pájaros durmiendo, y deberían haberme ido a casa hace horas. En cambio, me quedé sentado en la barra de caoba de El Refugio, observando al camarero moverse por su ritual de cierre con la precisión de un hombre que había hecho esta danza 1000 veces antes. Mi nombre es Diego Herrera y tengo 38 años. Persigo delitos de cuello blanco en Madrid, lo que significa que paso mis días enterrado en registros financieros y mis noches tratando de olvidar el peso de la codicia ajena. La mayoría de las noches voy a casa a mi apartamento en Salamanca, caliento algo del congelador y me quedo dormido leyendo expedientes. Pero esa noche de martes en noviembre, algo me mantuvo plantado en ese taburete, viendo la lluvia a rayas en las ventanas del pequeño bar en Malasaña. El camarero no me había hablado más allá de tomar mi pedido, pero lo había estado observando como observo a los testigos, catalogando detalles sin querer. Probablemente tenía 30 y pocos años, con cabello oscuro que se curvaba ligeramente en el cuello y manos que se movían como si estuvieran dirigiendo una orquesta invisible cuando mezclaba bebidas. Su etiqueta con el nombre decía Alejandro y llevaba una camisa negra abotonada arremangada hasta los antebrazos, revelando un pequeño tatuaje que no podía distinguir bien. ¿Última copa?, me preguntó, finalmente acercándose a mi extremo de la barra con un paño de cocina colgado sobre el hombro. Última ronda. Debería haber dicho que no, debería haber pagado mi cuenta y haber salido a la noche madrileña. En cambio, me escuché decir, un cortado más, si no es mucha molestia. Me estudió por un momento y tuve la incómoda sensación de ser visto más claramente de lo que estaba acostumbrado. No es molestia, dijo, pero café a esta hora, estarás despierto hasta el jueves. Estaré despierto de todas formas, admití antes de poder detenerme. Algo en mi voz debe haber resonado con él, porque en lugar de solo hacer el café, se apoyó contra la barra. ¿Día difícil? 6 meses difíciles, dije. Luego inmediatamente lamenté la honestidad. Normalmente no comparto detalles personales con extraños, especialmente no a las 2 de la mañana en bares en los que nunca había estado antes. Ah, dijo como si eso lo explicara todo. Pareces un hombre que lleva su trabajo a casa. ¿Tan obvio es? El traje caro a esta hora es una pista. La forma en que has estado sentado ahí durante 3 horas leyendo el mismo documento una y otra vez es otra. Miré hacia abajo al expediente que había estado fingiendo revisar, papeles esparcidos como hojas alrededor de mi taza de café. Riesgo profesional. ¿Qué tipo de trabajo te mantiene despierto tan tarde? Soy fiscal, dije esperando la reacción usual, ya sea respeto impresionado o distancia incómoda. En cambio, Alejandro asintió pensativamente. Explica los cortados, apuesto a que vives de cafeína. Culpable según se acusa. Sonrió ante eso, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Al menos eres honesto al respecto. La mayoría de mis clientes de altas horas pretenden que están aquí por el ambiente. ¿Y tú? ¿Qué te mantiene detrás de la barra hasta las 3 de la madrugada? Alguien tiene que escuchar, dijo simplemente. Luego se volteó para hacer mi café. Lo observé trabajar, la medida cuidadosa del espresso, la temperatura precisa de la leche, el delicado arte de espuma que creó encima. Cuando puso la taza frente a mí, había un pequeño patrón de hoja en la crema. Eso es hermoso, dije sinceramente. Práctica, dijo, pero pude ver que estaba complacido. Solía querer ser artista, resulta que soy mejor haciendo arte que puedes beber. ¿Solías querer ser? Se encogió de hombros, limpiando vasos con eficiencia metódica. La vida pasa, los sueños se ajustan. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que había más en la historia, pero no presioné. Había aprendido en mi trabajo que las verdades más importantes usualmente salían en su propia línea de tiempo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Siempre quisiste ser fiscal? Quería ser escritor, dije, sorprendiéndome otra vez con la admisión. Pensé que escribiría la gran novela española, cambiaría el mundo con palabras. ¿Qué cambió? La realidad. Préstamos estudiantiles, la decepción de mi padre cuando le dije que quería estudiar literatura en lugar de derecho. Tomé un sorbo del cortado. Era perfecto. Resulta que soy mejor procesando historias que escribiéndolas.
Tal vez simplemente no has encontrado la historia correcta aún. La forma en que lo dijo, mirándome directamente con esos ojos oscuros, hizo que algo se moviera en mi pecho. Había pasado tantos años enfocado en hechos y evidencia que había olvidado lo que se sentía tener a alguien que viera posibilidad en lugar de solo problemas. Hablamos mientras terminaba de cerrar el bar sobre Madrid, sobre cómo la ciudad cambia después de medianoche, sobre la diferencia entre las historias que nos contamos a nosotros mismos y las vidas que realmente vivimos. Se movía eficientemente por sus tareas, pero nunca de una manera que me hiciera sentir apurado o no bienvenido. Debería dejarte terminar, dije eventualmente, aunque no hice ningún movimiento para irme. No me estás reteniendo, dijo. Además, es agradable tener compañía que no quiere debatir fútbol o quejarse de su ex. ¿Tienes mucho de eso? Te sorprendería lo que la gente le dice a los camareros. Colgó el último vaso y se volteó para enfrentarme completamente, aunque usualmente no fiscales leyendo expedientes a las 2 de la mañana. Primera vez para todo. Primera vez para todo, coincidió, y algo en su tono me hizo pensar que ya no estábamos hablando solo de conversaciones nocturnas. Deberíate haberme ido entonces, deberíate haber pagado mi cuenta, salido al frío de noviembre e ido a casa a mi apartamento vacío. En cambio, me encontré diciendo, normalmente no hago esto. ¿Hacer qué? Quedarme tan tarde, hablar con extraños, sentir como... Hice una pausa buscando las palabras correctas. ¿Sentir como qué? Como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar. Alejandro estuvo callado por un largo momento, sus manos aún en el paño de bar que había estado doblando. Cuando levantó la vista, había algo vulnerable en su expresión. Normalmente no invito a clientes a quedarse después del cierre, dijo cuidadosamente. Pero estoy a punto de hacerme una copa y parece una pena beber solo. Mi corazón hizo algo complicado. ¿Qué tipo de copa? Algo que no requiere estar despierto mañana, dijo alcanzando una botella de whisky que reconocí como caro. Tengo tribunal a las 9. Entonces será una copa corta. Sirvió 2 vasos, puro, y vino alrededor de la barra para sentarse en el taburete junto al mío. Así de cerca podía oler su colonia mezclada con el aroma de café y algo que era puramente él. El tatuaje en su antebrazo, pude ver ahora, era una pequeña rosa de los vientos. Salud, dijo levantando su vaso. Salud. El whisky estaba suave, calentándome desde adentro hacia afuera. Afuera, Madrid se calmaba hacia las horas silenciosas antes del amanecer, pero dentro del refugio, el tiempo parecía suspendido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro. Por supuesto. ¿Qué te hizo entrar aquí esta noche? Digo, realmente, hay docenas de bares más cerca de donde sea que trabajas. Consideré mentir, darle alguna respuesta fácil sobre conveniencia o casualidad. En cambio, le dije la verdad. Gané un caso hoy, uno grande, del tipo que debería haberse sentido como una victoria. ¿Pero no se sintió así? Se sintió vacío, como si hubiera pasado 6 meses de mi vida probando algo que no le importaba a nadie excepto a las personas que pagan mi salario. Giré el whisky en mi vaso. Estaba caminando a casa y vi la luz aquí y se veía cálida. ¿Y ahora? Ahora se siente como la primera conversación honesta que he tenido en meses. Alejandro sonrió y me di cuenta de que había estado esperando toda la noche ver esa sonrisa dirigida hacia mí. Me alegra que hayas entrado. Yo también. Terminamos nuestro whisky lentamente, hablando de todo y nada. Me contó sobre crecer en Sevilla, sobre venir a Madrid a estudiar arte y quedarse por razones que tenían más que ver con libertad que con perspectivas de carrera. Le conté sobre la presión de las expectativas familiares, sobre elegir seguridad sobre pasión y preguntarme si había tomado la decisión correcta. No es demasiado tarde, ¿sabes?, dijo mientras recogía mis expedientes. ¿Demasiado tarde para qué? Para escribir esa novela. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Empieza con esta noche, sugirió. Un hombre entra a un bar, conoce a alguien que le hace recordar lo que pensó que había olvidado. La sugerencia colgó en el aire entre nosotros como una invitación. Lo miré, realmente lo miré, y vi a alguien que entendía el peso de los sueños diferidos, que sabía lo que significaba elegir practicidad sobre posibilidad. Alejandro, dije, ¿sí? ¿Te gustaría tomar café alguna vez, cuando no sean las 3 de la mañana? Su sonrisa fue suficiente respuesta, pero dijo, me gustaría mucho.
Intercambiamos números y me acompañó hasta la puerta. Afuera, el aire de noviembre era cortante y limpio, lleno del silencio particular que pertenece a Madrid en las horas pequeñas. Buena suerte en el tribunal mañana, dijo. Gracias por el café, por escuchar, gracias por quedarte. Caminé a casa por calles vacías, mis pasos haciendo eco en edificios que habían estado en pie durante siglos. Habían visto incontables historias comenzar y terminar. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí como parte de algo más grande que los expedientes en mi maletín. A la mañana siguiente, gané otro caso, uno más pequeño, pero de alguna manera se sintió más significativo. Durante el receso del almuerzo, me encontré pensando en rosas de los vientos y arte de espuma, en la forma en que Alejandro había escuchado como si mis palabras importaran. Le mandé un mensaje esa tarde, café más tarde, en algún lugar que lo sirva antes de medianoche. Su respuesta llegó rápidamente. Conozco justo el lugar. ¿Te recojo a las 7? Esa noche llegó a mi edificio precisamente a las 7, usando jeans oscuros y una chaqueta que resaltaba sus ojos. Caminamos a un pequeño café en La Latina, el tipo de lugar al que van los locales para escapar de los turistas y conversar sobre excelente café. ¿Cómo fue el tribunal?, preguntó mientras nos acomodamos en una mesa de esquina. Mejor, dije. Seguí pensando en lo que dijiste sobre empezar con esta noche. ¿Y? Empecé a escribir esta mañana, solo notas realmente, pero es algo. Su cara se iluminó. Eso es maravilloso, Diego. ¿De qué trata? Un fiscal que ha olvidado por qué se hizo abogado, un camarero que ve historias en todos los que cruzan su puerta. Encontré sus ojos. Una conversación que lo cambia todo. Suena como una historia que vale la pena contar. Hablamos durante 2 horas, hasta que el café comenzó a vaciarse y el dueño empezó a darnos miradas punzantes. Afuera, la noche madrileña estaba templada para noviembre y ninguno de nosotros parecía listo para que terminara la noche. ¿Caminas conmigo?, preguntó Alejandro. Vagamos por las calles serpenteantes de la ciudad vieja, pasando edificios que brillaban dorados bajo las luces de la calle, pasando plazas donde algunos comensales tardíos se demoraban sobre vino y conversación. Hablamos de libros y películas, sobre la diferencia entre Sevilla y Madrid, sobre los pequeños momentos que dan forma a una vida. ¿Puedo decirte algo?, dijo Alejandro mientras nos detenían en Plaza Mayor, la gran plaza vacía excepto por algunas parejas caminando tomadas de la mano. Lo que sea. No me he sentido tan cómodo con alguien en mucho tiempo. Yo tampoco, admití. Se acercó más y pude ver las motas doradas en sus ojos oscuros. ¿Diego? ¿Sí? Me gustaría besarte. Mi corazón tartamudeó. Luego comenzó a latir al doble. A mí también me gustaría. Ahuecó mi cara gentilmente, su pulgar trazando a lo largo de mi pómulo, y me besó bajo los arcos de Plaza Mayor. Fue suave al principio, tentativo, luego más profundo cuando respondí. Sabía a café y posibilidad, como cada historia que nunca había escrito y cada sueño que pensé que había abandonado. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando más fuerte. Bueno, dijo, su frente descansando contra la mía. Bueno, coincidí. Esta es la parte donde usualmente entro en pánico, dijo con una pequeña risa. ¿Y ahora? Ahora solo quiero saber cuándo puedo verte otra vez. ¿Qué tal mañana?, dije, y el día después de eso. Su sonrisa era más brillante que todas las luces en la plaza. Esperaba que dijeras eso. Nos besamos otra vez, ahí en el corazón de Madrid, 2 hombres que se habían encontrado en el espacio entre última copa y amanecer. Y por primera vez en años me sentí como el protagonista de mi propia historia en lugar de solo un personaje de apoyo en las de todos los demás. Más tarde escribiría sobre esa noche, sobre cómo el amor puede llegar disfrazado de conversación ordinaria, sobre el coraje que se necesita para quedarse cuando todo te dice que te vayas, sobre encontrar hogar en los lugares más inesperados. Pero esa noche simplemente sostuve la mano de Alejandro mientras caminamos por calles que habían presenciado siglos de historias, sabiendo que la nuestra apenas comenzaba.